Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a este espacio de estudio y de oración. Vamos a comenzar poniendo este rato que vamos a estar juntos en las manos del Señor. Señor, queremos darte gracias por tu amoroso cuidado. Gracias, Señor, por haberte podido conocer. Gracias, Señor, por Jesucristo, que, Señor, fue el que pagó el precio por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, Señor, y que nos permite ahora acercarnos a ti con confianza, Señor. Acercarnos al trono de la gracia, sabiendo que podemos además llamarte Padre, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que guía nuestros pasos cada día. Bendito seas por siempre, Señor. Bendice este rato también que vamos a compartir ahora y que, Señor, pues todo lo que vayamos a decir, Señor, pues pueda ser de utilidad para las personas y que sea sobre todo de tu agrado. Que te dé a ti la gloria y la honra que solamente tú mereces. En Cristo Jesús. Amén. Hace unas semanas mi marido y yo fuimos invitados a cenar por algunos compañeros míos de la universidad y también estaban algunos profesores igualmente de universidad, pero de la península. Hablando con estos últimos que no me conocían demasiado, en un momento dado la conversación dio un giro y en medio de ese giro, de ese vuelco repentino, pues mi marido y yo dijimos que éramos protestantes. Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando una de las profesoras exclamó, también ella muy sorprendida, que nunca había conocido a un protestante en España. Y comenzó a hacernos una serie de preguntas acerca de aquello en lo que nosotros creíamos. Mañana, 31 de octubre, se celebra el Día de la Reforma y parece una buena idea recordar y dar a conocer cómo hemos llegado aquí los cristianos evangélicos y qué cosas son esenciales para nuestra fe. Y a eso vamos a dedicar este tiempo. Se conoce como Reforma Protestante o simplemente Reforma el movimiento religioso iniciado en el noroeste de Europa en el siglo XVI, sobre todo por la figura de Martín Lutero, quizás el nombre más conocido de este movimiento, y que presentó un desafío religioso y político al papado y a la autoridad de la Iglesia de Roma. Ocurrió, como decimos, hacia el final del Renacimiento y se considera lo que marca el final de la Edad Media y da comienzo a la Edad Moderna en Europa, con todos los avances que trajo desde el punto de vista científico, pero también el impacto que tuvo en el ámbito de la cultura, en la música, en la literatura, etc. Entre los precursores de la Reforma protestante, antes de Martín Lutero, antes de Calvino, al quien también tenemos ocasión de conocer un poco más, había personas como Pedro Baldo, que era un comerciante francés y también un predicador itinerante. Estamos a finales del siglo XII aproximadamente. Baldo era un hombre muy rico para su tiempo y quedó muy impresionado por la muerte de un querido amigo. Entonces él decidió hablar con un sacerdote porque tenía una profunda preocupación por la salvación. Según los relatos que existen, el sacerdote, el consejo que le dio de una forma un tanto irónica fue lo que le dijo Jesús al joven rico, que se recoge en Mateo capítulo 19, versículos 21 y 22. Y dice así: Jesús respondió: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Al parecer, estas palabras, que fueron irónicas para el sacerdote, causaron un impacto enorme en Baldo. Él las tomó muy en serio. Y al contrario que lo que hizo el joven rico, tomó su fortuna y la dividió en 3 partes. Una de ellas la entregó a su esposa para el sostenimiento tanto de ella como de sus hijas a lo largo de toda su vida en una cantidad suficiente. La otra parte la dedicó a ayudar a personas sin recursos. De hecho, se habla de que Baldo entregaba carne y verdura a las personas sin dinero, a los pobres, en una época de gran hambruna en Europa. Y la tercera parte la entregó a 2 monjes para que tradujeran el Nuevo Testamento del latín a la lengua romance, lo que permitiría leerlo y también compartirlo con otros.
Baldo se dedicó a difundir la palabra el resto de su vida para disgusto del Papa de Roma y también de los inquisidores medievales, esa primera Inquisición que aparece en el sur de Francia hacia 1185 aproximadamente. Porque a partir de esa predicación de Baldo, ese movimiento se extiende, el movimiento valdense, y llega hasta nuestro país, concretamente hasta Cataluña. De hecho, en 1194 se inicia una intensa persecución de los valdenses y en 1237 se refiere que fueron arrestados 45 en Castellón y 15 de ellos fueron quemados en la hoguera. Pero hubieron otros precursores de la Reforma, muy conocidos, como es el caso de John Wycliffe y también de Jan Hus. Wycliffe fue un teólogo y predicador inglés que estudió en la Universidad de Oxford y allí recibió su doctorado en teología en torno a 1372, estamos en el siglo XIV. Él fue quien publicó la primera versión en inglés de la Biblia en colaboración con varios de sus discípulos. La teología de este teólogo se centra en los mismos puntos que después veremos en la Reforma Protestante consolidada ya del siglo XVI. En primer lugar, dice el autor, la Escritura procede de la boca de Dios. Para Wycliffe, la Biblia es de mayor autoridad que el Papa, la Iglesia entera y las enseñanzas de los llamados padres de la Iglesia. También dice que todos los cristianos son sacerdotes y tienen acceso personal y directo a Dios. De ahí llegó a pedir la abolición de las órdenes monásticas y también del papado. Rechazó toda ceremonia y toda organización que no estuviera mencionada específicamente en la Biblia y por tanto rechazó también la llamada doctrina de la transustanciación. Así que él no aceptaba que el pan y el vino de la Eucaristía fueran realmente el cuerpo y la sangre de Cristo como sostenía la Iglesia Católica, sino que realmente eran unos símbolos. Condenó igualmente también las indulgencias, ¿verdad? Aquello de pagar para obtener un perdón de pecados o para sacar a alguien del purgatorio. También el culto a los santos, aunque es cierto que siempre habló con referencia de María, la Madre de Jesús. En cuanto a la predestinación, pues sostuvo la enseñanza de Agustín de Hipona, en el sentido de que la Iglesia es un cuerpo de fieles predestinados y que la salvación se obtiene única y exclusivamente por la gracia de Dios. Las causas de la muerte de este teólogo fueron naturales. Sin embargo, después del concilio de Constanza, se condenaron allí sus enseñanzas y sus restos fueron desenterrados, quemados y finalmente sus cenizas arrojadas al río Swift. Por su parte, Hus, otro de los precursores de la Reforma, fue un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga, y murió quemado en la hoguera tras ser condenado por herejía por este mismo concilio de Constanza. ¿En qué consistió la herejía de Hus? Él fue el seguidor de las ideas de Wycliffe y por tanto declaraba que solo Cristo es la cabeza de la Iglesia. Fue crítico también con la venta de indulgencias y lo que deseaba es que toda la Iglesia, todo lo que la Iglesia hiciera estuviera claramente basado en el Evangelio y que el objetivo principal de la Iglesia no fuera la acumulación de riquezas como estaba sucediendo y sucedió a lo largo de los siglos con la Iglesia de Roma. Y llegamos al momento oficial, podríamos decir, de inicio de la Reforma Protestante, que se sitúa el 31 de octubre de 1517 con la publicación de las 95 tesis escritas por Lutero. Lutero fue excomulgado pocos años más tarde, en 1521, por el Papa León X, y ese mismo año el Sacrosanto Imperio Romano Germánico lo condenó y prohibió oficialmente a todos los ciudadanos defender o propagar las ideas de Lutero. Uno de los principales asuntos que preocupaban a este monje agustino era la venta de indulgencias por parte de los representantes de la Iglesia como forma de eximir la obligación de hacer penitencia por los pecados. La Iglesia también exigía indulgencias para limitar, por ejemplo, la cantidad de tiempo que un ser querido pasaba en el purgatorio. El que las compraba sabía que su ser querido ya iba a salir. Decía, cuando la moneda cae en la caja, el alma sale volando del purgatorio. Lutero sentía que estos representantes de la Iglesia estaban enseñando a la gente que podían literalmente comprar su camino al reino de Dios o comprar el favor de Dios.
En contra de todo esto, Lutero envió una carta con sus 95 tesis anexadas al obispo de Maguncia, Alberto de Brandeburgo, el 31 de octubre de 1517, como decíamos, y al parecer ese mismo día las clavó esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg y también en otras parroquias. En estas tesis, Lutero afirmaba que el arrepentimiento establecido por Cristo, por el que los pecados serían perdonados, implica un arrepentimiento espiritual interno, en lugar de simplemente una confesión sacramental externa, es decir, con el sacerdote. Según él, las indulgencias incitaban a los cristianos a evitar el verdadero arrepentimiento y la aflicción por el pecado, creyendo que podían renunciar a esto comprando una indulgencia. También indicó Lutero que las indulgencias desalentaban a los cristianos a dar a los pobres y realizar otros actos de misericordia, porque de alguna manera, una vez pagaban, muchas cosas quedaban cubiertas por estas indulgencias. Así que se pensaba que tenían mayor espiritual que una vida sujeta al contenido de la Escritura, a lo que la Biblia dice, a la que ni siquiera llegaban porque no la leían. La teología de Lutero va a girar en torno a dos ideas fundamentales: la justificación por la fe. Los hombres no se salvan gracias a las buenas obras, sino por la fe, como dice Romanos. También otros textos en la Biblia: mas el justo por la fe vivirá. Y también el sacerdocio universal de todos los creyentes. La Iglesia no puede monopolizar la interpretación de las Escrituras, puesto que no hay diferencias entre cristianos. Esto llevará a Lutero a traducir la Biblia al alemán con la intención de que sea accesible a todos los creyentes. También figura destacada de la Reforma fue Juan Calvino, un jurista que estudió griego y hebreo, lo que le fue de mucha utilidad después para hacer una exégesis muy apreciada de las Escrituras. Conoció las ideas del luteranismo gracias a unos amigos franceses, Melchior Wolmar y Roberto Olivetan, y en 1534 se unió al luteranismo francés a través de su amigo Miguel Copp. Ambos fueron condenados como herejes y eso les llevó a huir a Estrasburgo. Poco se sabe de la conversión de Calvino. Calvino la atribuyó a una intervención directa de Dios en su vida cuando sus convicciones intelectuales sobre la verdad cristiana se vuelven convicciones de corazón, una experiencia verdaderamente personal de Cristo crucificado para el perdón de sus pecados. Algunos años más tarde, en 1536, él publica una obra que fue muy apreciada y que se convirtió prácticamente en el manual de los reformadores, que era la institución de la religión cristiana. De tal manera que allí lo que se establece es un sistema de teología que solamente toma en cuenta las Escrituras como suprema autoridad y al Espíritu Santo como guía de la interpretación de la verdad cristiana, en vez de la autoridad de la Iglesia o de aquellos que se llamaban sacerdotes, sabios, etc., ¿no? Sin dejar de lado, por otra parte, eso no lo hizo Calvino, sin dejar de lado, por otra parte, las opiniones de los grandes padres de la Iglesia. Esta obra, curiosamente, fue traducida también al castellano por Cipriano de Valera. Entre los planes iniciales de Calvino no estaba el de establecerse en Ginebra, pues su intención era seguir formándose, pero fue persuadido para quedarse en esa ciudad y en ella materializó sus ideas. Calvino aborda de nuevo el fondo común de la Reforma, la Escritura como única fuente de autoridad divina, el rechazo a la tradición, el cristocentrismo, la omnipotencia de la gracia, la justificación por gracia mediante la fe, la refutación de los sacramentos que no fueron instituidos directamente por Cristo, la negación del celibato eclesiástico, de los votos monásticos, del culto a la Virgen y a los santos y también de las imágenes. Una diferencia central entre la teología de Lutero y de Calvino es la teoría de la predestinación elaborada por Calvino. Lutero afirmaba la presencia divina, es decir, Dios conoce el porvenir y sabe lo que le va a ocurrir a cada individuo. En consecuencia, presciencia y predestinación coinciden desde el punto de vista de Lutero. Sin embargo, para Calvino, Dios es libre y lo que él prevé no se debe confundir con lo que desea de toda eternidad. De modo que no queda sujeto a su previsión.
Es decir, la salvación tiene que ver con la predestinación y no con el conocimiento previo, con esa presciencia que tiene Dios de quién va a rendirse a Él, quién le va a entregar su vida. Lo cierto es que el argumento de Lutero respecto a la negación de la presciencia igualmente se podría aplicar a la predestinación. Se podría entender igualmente que es una limitación del poder de Dios. Lo cierto también es que Dios lo conoce todo, la presciencia, y lo puede todo, la predestinación. Es omnisciente y omnipotente. Esto para nosotros realmente es difícil de alcanzar a comprender en su plenitud, porque no podemos olvidar que nuestro conocimiento es finito y por tanto limitado. En cualquier caso, todos estos postulados dieron como resultado, todos estos postulados de los reformistas dieron como postulado las conocidas 5 solas, habitualmente mencionadas para condensar la revisión profunda de la fe y la organización de la Iglesia que supuso la Reforma. Vamos a verlas. En primer lugar, solo las Escrituras. Se hace así énfasis en la Biblia como la única fuente de autoridad para los cristianos. Al decir solo las Escrituras, los reformadores rechazaron tanto la autoridad divina que se atribuía al Papa romano como la confianza en la tradición sagrada. Solo la Biblia es inspirada por Dios y solo la Biblia es respirada por Dios, es palabra de Dios, ¿no? La sola Escritura también impulsó la traducción de la Biblia a los idiomas comunes de la época, de modo que fuera accesible a todo el mundo. En segundo lugar, solo fe. Enfatiza que la idea de que la salvación es un don gratuito para todos los que lo aceptan por fe, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La salvación no se basa en el esfuerzo humano ni en las buenas obras. En tercer lugar, solo gracia. Enfatiza la gracia como la razón de nuestra salvación. En otras palabras, la salvación proviene de lo que Dios ha hecho y no de lo que nosotros hacemos. No hay ningún mérito de nuestra parte en nuestra salvación, como nos enseña Efesios en el capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. En cuarto lugar, solo Cristo. Resalta el papel de Jesús en la salvación. Los reformadores enfatizaron que Jesús es el único sumo sacerdote, nuestro único sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Jesús, el que murió, el que resucitó y el que está sentado a la diestra de Dios. Jesús, el único que no cometió pecado, pero pagó por nuestros pecados y fue levantado de la muerte con poder por Dios. Él es el único sumo sacerdote. En Hebreos 4 se nos dice esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se encarnó, fue un hombre, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó, fue sin pecado. Jesús es el que nos ofrece acceso a Dios. Ningún líder espiritual humano puede hacerlo. Y por último, solo a Dios la gloria. Enfatiza la gloria de Dios como la meta de la vida. Nuestro objetivo, el objetivo de todo cristiano es glorificar al Señor. La idea de solo a Dios la gloria la vemos también reflejada en 1 Corintios, en el capítulo 10. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Y qué pasó con la Reforma Protestante en España? Realmente quedan aún trabajos que realizar para profundizar en toda esta cuestión. Durante muchos siglos, se echaron, capas y capas de oscuridad sobre este movimiento reformista en nuestro país por autores insignes, además, como tendremos ocasión de ver en algún momento. Eva Sierra, en el libro de estilo protestante, señala que en el siglo XVI, frente a esos aires reformistas que estaban recorriendo Europa, España se convirtió en el bastión y salvaguarda de la Iglesia de Roma. Y eso a pesar de algunas
digamos, diferencias, por llamarlas de alguna manera, que se habían tenido con el papado. España asume así el movimiento contrarreformista que surge del Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563 aproximadamente. Carlos V, a la sazón ya retirado, el emperador Carlos V, desde su retiro de Yuste en Extremadura, da instrucciones a su hijo Felipe II para que fuese implacable con el protestantismo. Y esta idea debió calar en Felipe II, que en algún momento llegó a afirmar que si su hijo fuera o llegara a hacerse como uno de los reformistas que habían sido condenados, él mismo se encargaría de llevar la leña hasta la hoguera. A pesar de todo esto, algunos nobles intelectuales y religiosos entraron en contacto con la Reforma. Así, por ejemplo, nombres como Alfonso de Valdés, Bartolomé de Carranza, que fue arzobispo primado de España, Juan de Valdés, Francisco de Encina, Agustín de Casalla, Domingo de Rojas, Carlos de Seso o Constantino Ponce, por citar algunos de ellos. Y no solamente hombres, sino también mujeres ilustres, ¿no? Mujeres destacadas en la sociedad, como es el caso de Leonor de Vivero, Francisca de Zúñiga o Isabel Baena. Es interesante porque Menéndez y Pelayo, en su libro Historia de los heterodoxos españoles, habla del escaso impacto que tuvo la Reforma en nuestro país y también señalaba que fueron muy pocos los condenados porque no había realmente entre estos heterodoxos estas personas que se salían de la línea oficial, de la línea marcada, no había ninguno tan destacado como para que mereciera ser condenado a la hoguera. Sin embargo, curiosamente, de las mujeres dice lo siguiente: era grande a la sazón el número de beatas iluminadas, latiniparlas, bachilleras y marisabidillas que olvidaban la rueca por la teología, y entre ellas y en los conventos de monjas se hizo el principal estrago. Lo que es interesante en la Reforma Española es que el acceso a la Biblia y a los textos reformados abrió las puertas al protestantismo, sobre todo en los conventos, ¿no? Y destaca el caso del convento de San Isidoro del Campo, en Sevilla, donde toda la comunidad se hizo protestante. De allí huyeron algunos monjes, como Casiodoro Reina, conocido por su traducción al castellano de la Biblia, que posteriormente fue revisada por su compañero Cipriano de Valera. Esta Biblia, la Biblia Reina Valera, es la versión más usada en este país, pero también en Latinoamérica a lo largo de los tiempos. Aunque hubo una traducción impresa inicial, que fue la que realizó Francisco de Encina, pero casi toda la edición fue incautada. Tuvieron un papel destacado en la penetración clandestina de la Biblia en España los llamados colportores. Eran personas que bajo la apariencia de ser mercaderes, de dedicarse al comercio o cualquier actividad que les permitiera transitar sin levantar muchas sospechas por el territorio, introdujeron Biblias ocultas pues en toneles, en tejidos, en todos aquellos lugares que se les podía ocurrir. El más conocido de todos ellos fue Julián Hernández, más conocido como Julianillo por su pequeña estatura, que se debía a un problema de columna que tenía una cifosis muy grave, lo que conocemos o podríamos conocer como una joroba, y que hacía que efectivamente fuera de baja estatura. Aunque es de origen español, él se crió en Alemania y tuvo la oportunidad de estudiar allí la obra de los reformadores. Julianillo logró transportar y distribuir cumplida y ampliamente el Nuevo Testamento en muchas localidades, sobre todo en las zonas que van desde Valladolid hasta Sevilla. Su labor llegaría a su fin cuando fue delatado y encarcelado y presentado ante el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición en Sevilla. Después de habérsele desarticulado varios de sus huesos, fue quemado vivo en la hoguera el 22 de diciembre de 1560, junto con los restos mortales de Constantino Ponce de la Fuente y de Juan Gil, que fueron condenados de forma póstuma por la Inquisición. A pesar de que la existencia de protestantes en España fue minimizada, como estamos diciendo, e incluso negada, la realidad es que el número de cristianos evangélicos ha ido creciendo paulatinamente hasta llegar a nuestros días y se estima que hoy en día, en la actualidad, es la segunda confesión religiosa más grande en España después de la católica.
Tras este repaso por la historia de la Reforma, Pepe Sánchez Mateu, Enrique Solana y Jorge Santana, pastor y ancianos respectivamente de la Iglesia del Puerto, van a respondernos 3 preguntas que nos permiten contextualizar la Reforma protestante en el siglo XXI, y con sus respuestas despediremos este tiempo. Estas preguntas son: ¿podemos considerarnos hoy protestantes? ¿Qué queda de los principios de la Reforma en la actualidad? A esto responderá José María Sánchez. En segundo lugar, ¿quiénes son los cristianos evangélicos y en qué creen? Corresponde la respuesta a Enrique Solana. Y por último, ¿qué rasgos característicos del modo de organización de la Iglesia actual tiene su origen en la Reforma protestante? Contaremos con Jorge Santana para responder a esta cuestión. Por mi parte, solo me resta desearles que tengan ustedes una bonita semana y que sean muy bendecidos. Buenas noches. La pregunta que voy a responder acerca de la Reforma es: ¿podemos considerarnos hoy en día protestantes? ¿Qué queda de los principios de la Reforma en la actualidad? Y hay personas que sostienen que la Reforma ha concluido, que las diferencias entre católicos y evangélicos son mínimas comparado con las que podríamos tener con el cristianismo liberal o la cultura secular. ¿Pero es así realmente? Hace poco más de 500 años, en 1517, un joven monje alemán llamado Martín Lutero cruzó la ciudad de Wittenberg para clavar en la puerta de la iglesia del castillo sus 95 tesis. Esto le llevó a ser convocado por el emperador Carlos V en la ciudad de Worms para que se retractara de lo que había planteado hasta ese momento en contra de las prácticas de la Iglesia Católica en ese momento de la historia. Y allí estaba Lutero, enfrentado al sistema eclesiástico, y después de pedirle que se retractara, Lutero afirma lo siguiente: Su Majestad Imperial y su Señoría piden una respuesta simple. Aquí está, clara y directa. A no ser que las Escrituras me convenzan de error y la palabra de Dios cautive mi conciencia, no puedo retractarme de nada, porque actuar en contra de nuestra conciencia no es seguro para nosotros, ni está abierto a nosotros. Sobre esto adopto mi postura. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Y Lutero basó su respuesta en la palabra de Dios. Para él fue algo importantísimo en aquel momento. Y hoy en día sigue siendo fundamental la palabra de Dios para nuestra vida. La Reforma fue un movimiento complejo, con muchas consecuencias, y no fue la obra de un solo hombre o de un movimiento en sí. Tampoco fue un invento o posturas nuevas, sino un volver a los principios de la iglesia primitiva y enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Algo que tuvo muchísimas implicaciones para el pueblo de Dios en aquel momento y para la propia sociedad en la que se desarrolló. Y hoy en día, esos principios de la iglesia primitiva y enseñanzas de los apóstoles no han cambiado. Por tanto, lo que aportó la Reforma sigue importando y teniendo mucha importancia e implicaciones para su pueblo y para la sociedad en la cual vivimos. Si eres bautista, hermano, evangélico libre, menonita, metodista, pentecostal, luterano, presbiteriano o reformado, estas son tus raíces. Católicos y protestantes del siglo XVI sabían que tenían mucho en común. Esto no es nada nuevo, pero también sabían que las diferencias entre ellos eran fundamentales, importantísimas. No podían ignorarse en aquel entonces, al igual que hoy en día tampoco podemos pasarlas por alto. Las fisuras de la Reforma no han desaparecido. Por ejemplo, en asuntos fundamentales
como la justificación o el papel de las escrituras en la vida de la Iglesia y del creyente. La reforma sigue importando y en ese sentido es fundamental seguir considerándonos protestantes, no solo en el debate con el catolicismo, sino porque el propósito de la reforma fue ser un proyecto continuo, no algo puntual y que después se olvidara, sino que siguiera repercutiendo en la vida del pueblo de Dios. Uno de sus lemas era Semper Reformada, que podemos traducirlo por siempre siendo reformado por la palabra de Dios. No es la idea de un movimiento hacia algún horizonte desconocido, sino una continua vuelta a la palabra de Dios, que es uno de nuestros desafíos diarios como pueblo de Dios y creyente. Es apuntar continuamente hacia la palabra de Dios. ¿Qué afecta todo esto que estoy compartiendo? Pues afecta directamente a temas como la justificación, cómo podemos ser salvos, cómo obtenemos la aprobación de Dios. La Reforma planteó que es un regalo de Dios, que es por gracia, que la justificación es solo por fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Leemos en Efesios 2, 8 y 9, que es uno de los textos que encontramos para explicar esta realidad. Y como evangélicos protestantes seguimos creyendo hoy en día y todas las implicaciones que tiene para nuestra vida. El tema, por ejemplo, de las escrituras también. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Qué cosas debemos de tener en cuenta en nuestra vida? Que es un tema que estamos tratando precisamente los jueves y acabamos de terminar un bloque sobre la autoridad de las escrituras y empezar uno sobre la claridad de las escrituras. La Reforma recalcó que las escrituras solas son nuestra autoridad suprema. La importancia de predicarla, de conocerla, de relacionarte con ella. Y hoy en día debemos de seguir viviendo y creyendo esa misma realidad. El tema del pecado, por ejemplo, cómo superamos el pecado en nuestra vida, cuál es nuestro verdadero problema. Y es algo que nosotros no podemos resolver por nosotros mismos, sino por medio de la gracia de Dios. Y fue un principio que la Reforma rescató de las enseñanzas de los apóstoles y que hoy en día seguimos creyendo como evangélicos. Otro ejemplo, ¿por qué tomamos pan y vino al recordar la Santa Cena? Fundamentos que se cambiaron con la Reforma y seguimos viviendo hoy en día. El sacerdocio universal de los creyentes. La Reforma eliminó la jerarquía eclesiástica como mediadora exclusiva entre Dios y las personas y el resto de creyentes. Cada individuo podía desarrollar una relación personal y directa con Dios, que hoy en día seguimos creyendo y practicamos y consideramos fundamental en nuestra vida como creyentes. También todo lo que nos explicó Jorge acerca de la propia estructura de la iglesia. Todo lo que nos explicó Enrique en cuanto a las implicaciones que tiene la reforma para nuestra sociedad. Nuestra actitud hacia el día a día. ¿Qué diferencia marca Dios los lunes por la mañana en nuestra vida? Algo que estamos viendo en el discipulado de Integra los últimos jueves de cada mes. Todos estos principios fueron rescatados de la palabra de Dios por la Reforma y que hoy en día vemos la importancia que tiene el conectar nuestra fe con todos los aspectos de la vida. Así que por todos estos temas y más
500 años después, los evangélicos seguimos siendo protestantes. Y tiene mucho sentido redescubrir la teología de la Reforma con el propósito de seguir renovando y revitalizando nuestra vida y nuestras iglesias también. Se me preguntan que quiénes somos los cristianos evangélicos. En primer lugar, si nos vamos a la pura etimología de estas palabras, somos cristianos, es decir, somos seguidores de Cristo, y somos evangélicos porque es la palabra de Dios en la que nosotros sustentamos toda nuestra manera de entender y de proceder con la cosmovisión que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros entendemos y declaramos en nuestra fe que se ha revelado un Dios único, se ha revelado a través de su Escritura, de su palabra, y es la única autoridad que reconocemos como seguidores de Cristo. Toda la Biblia es cristocéntrica, toda la Biblia lo anuncia desde el Génesis en un plan de salvación que unirá ese abismo que se abrió entre Dios y la humanidad a través del pecado, y la única solución y resolución de esa inconveniente situación para la humanidad es a través que el plan de Dios estableció. ¿Y cuál es ese plan? Pues ese plan fue hacerse hombre, hacerse humano, para encontrarse entre nosotros y entregarse en sacrificio único y último para justificación de nuestros pecados. Porque ninguno de nosotros puede ser salvo, porque ninguno de nosotros puede tener esa recuperación y restauración de la unidad con Dios, si no es a través de una intermediación que nos ha justificado, que es la de Cristo. Por tanto, nosotros somos consecuencia de la Reforma protestante, reforma que en el siglo XVI establece 5 principios fundamentales, que son solo Biblia o solo Escritura, son sola fe, es decir, solo a través de la fe se llega a la salvación, y esta fe es una fe que es don de Dios, sola gracia, que quiere decir que es un regalo de Dios, un regalo que nos hace Dios cuando le reconocemos a Cristo como único suficiente Salvador, que nos daría lugar a la siguiente, que sería solo Cristo, es decir, solo es Cristo el único intermediario que existe entre Dios y los hombres, para terminar diciendo que solo a Dios sea la gloria, es decir, solo glorificamos a Dios. Por tanto, los cristianos evangélicos cumplen la misión evangélica de transmitir el mensaje de salvación a la humanidad, siguiendo la orden que dio el propio Jesús cuando dijo que fuéramos y predicáramos por el mundo para ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nosotros reconocemos como la manifestación de un Dios único. Dios uno solo es, manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, los cristianos evangélicos, como característica principal que tienen, es ser seguidores de Cristo, adecuarse a la doctrina que establece la propia Escritura como única autoridad y verdad revelada por Dios, de tal manera que cumplimos la misión de predicar el Evangelio y dar testimonio de nuestra fe para la glorificación de Dios y para que las almas puedan encontrar el camino de restauración en la relación personal con Dios. Nosotros fundamentamos nuestra acción en que lo que mantenemos no es una condición religiosa, sino que nosotros lo que tenemos es una relación íntima y personal con Dios. Es decir, nosotros nacemos de nuevo y por eso somos salvos, como nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan. Tenemos que nacer de nuevo. Y es esa idea de nacer de nuevo, ese nuevo nacimiento, que es transformación para todas aquellas personas que tienen fe en Cristo, que creen en Él como su suficiente Salvador. A partir de ese momento comienza un proceso de transformación que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros somos capaces
de abundar en la doctrina de nuestro Señor y de conocer a nuestro Señor para intentar asemejarnos lo más posible siempre a Él. Y ese aproximarnos a nuestro Señor Jesucristo es conocerle a través del fruto que el Espíritu desarrolla en cada uno de nosotros una vez hemos tenido este proceso de conversión. Ese fruto es el amor, el gozo, la paciencia, la paz, la bondad, la benignidad, la fidelidad, el dominio propio, la humildad y la fidelidad. En el Señor nosotros encontramos todos estos elementos que configuran el fruto del Espíritu que Él nos ha entregado justamente para que podamos recordar sus enseñanzas y que Pablo nos dice en el libro de Gálatas que contra tales cosas no hay ley. Nosotros somos cristianos evangélicos porque creemos en la verdad del Evangelio, porque creemos que el Evangelio anuncia la consolidación del plan de salvación que nuestro Señor estableció desde un principio cuando el ser humano pecó y se separó de Él, para finalmente confiar a través de su muerte, de su resurrección, muerte para salvación, para justificación de cada uno de nosotros, para perdón de nuestros pecados, y su resurrección como evidencia de la vida eterna, a aquella que Él nos ha llamado, nos ha dado vida eterna, salvación y vida eterna. Y así nosotros caminamos confiadamente porque tenemos certeza de lo que esperamos, tenemos convicción de los que no vemos. Y de esta forma, este fruto que crece en cada uno de los cristianos evangélicos va permitiendo que no sean soporte del pecado, que no sean campo abonado para el pecado y que además sean testimonio que da solo gloria a Dios. Es decir, ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fidelidad, esa humildad y ese dominio propio no es mérito nuestro, es mérito del Santo Espíritu de Dios que crece en cada uno de nosotros. Y esos somos los cristianos evangélicos. Nosotros cumplimos la misión de dar a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que aquellas personas que lo decidan así puedan encontrar el camino de salvación, el retorno visible de la relación personal con Dios. Y en este camino también esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo con poder y con gloria, lo que llamamos su segunda venida. Es decir, caímos en el pecado, el Señor, nuestro Dios, estableció un plan de salvación, enviando al Cordero último y único para el sacrificio final, que es nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó en sacrificio en la cruz para perdón de nuestros pecados y posteriormente resucitó, dando evidencia de la vida eterna que nos tiene prometida. Y también dijo que volvería con nosotros, que volvería de una manera visible. Por tanto, nosotros somos cristianos evangélicos porque creemos en la Biblia como autoridad, porque creemos que somos salvos por fe y que esa fe es don de Dios. Creemos que eso es por gracia, es decir, es un regalo de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que el único intermediario entre Dios y la humanidad es nuestro Señor Jesucristo, no existe otro, y creemos en el sacerdocio universal, por tanto, como enviado suyo. Y creemos que todo esto es para la única y exclusiva gloria de Dios. Hola, muy buenas noches. La pregunta que me ha planteado Medeli, ¿qué rasgos del modo de organización de la Iglesia, característicos en la actualidad, tienen su origen en la Reforma protestante? Mañana, como saben, celebramos los 508 años del día conmemorativo del comienzo de la Reforma protestante, que se produjo a principios del siglo XVI. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero colgó las 95 tesis, y ese fue el día que se eligió, mucho tiempo después, como la fecha emblemática para celebrar el inicio de la Reforma. No es que justo en ese día
junto con las 95 tesis, se produjeran y se proclamaran las bases doctrinales que profesamos los evangélicos hoy en día. Ni justo ese día se detalló cómo están organizadas las iglesias evangélicas o protestantes en la actualidad, sino que fue un proceso que se fue forjando desde finales del siglo XV y principios del XVI y que duró varias décadas, incluso cientos de años, y que lo que se buscaba desde un principio, lo que buscaban los reformadores, era intentar volver a cómo funcionaba, qué creían los cristianos, los primeros cristianos en el siglo I. Y eso lo encontramos pues en la Biblia, tanto en el libro de los Hechos como en las distintas cartas de los apóstoles que fueron enviadas a esas primeras iglesias del siglo I. Desde el punto de vista de la eclesiología, que es el estudio de la iglesia, la reforma tuvo un impacto significativo en cuanto a la organización y a la estructura de las iglesias cristianas evangélicas, que, como decía, intentaron volver a los orígenes de la iglesia, rompiendo con ese formato que durante siglos se había impuesto en la iglesia católica. De forma muy breve, vamos a nombrar algunos de esos rasgos característicos actuales del funcionamiento organizativo de la mayoría de las iglesias evangélicas y que tienen su origen entre comillas, en la Reforma protestante. El sacerdocio universal. Se recuperó la idea bíblica de que todos los creyentes somos sacerdotes y tenemos acceso directo a Dios, sin necesidad de intermediarios terrenales, sino a través de Jesucristo. En 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Pablo le dice a su discípulo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por tanto, se eliminó esa figura del sacerdote como confesor que durante siglos había estado. Otra característica importante era el gobierno presbiteriano, una palabra un poco extraña. En las primeras iglesias protestantes, tras la Reforma, se empezó a utilizar el modelo de gobierno de la iglesia basado en un consejo de ancianos, también llamados presbíteros, de ahí viene esa palabra, y también en asambleas, en lugar de una jerarquía eclesiástica que estaba centralizada y que era de forma piramidal, como era la iglesia católica. Se empezó a trabajar con un liderazgo colegiado, como decíamos, con un consejo de ancianos. Esto, por supuesto, ha variado y varía, hoy en día incluso, de una iglesia local a otra, así como entre las distintas denominaciones que existen. Estos consejos eclesiásticos comenzaron a gobernar la iglesia y a tomar decisiones importantes dentro de ella. Algo relevante es que este liderazgo no estaba formado solo por pastores que hubiesen estudiado en seminarios y que hubiesen sido ordenados, sino también por creyentes seculares que cumplieran, por supuesto, los requisitos para ser ancianos y que se recogen también en la palabra de Dios, en las distintas cartas que figuran en la Biblia, y que fueron enviadas a esas iglesias o a esos líderes del primer siglo. También se empezó a normalizar que los pastores, los líderes de las iglesias, se casaran y también tuviesen su propia familia, algo que también se recoge en esa primera, y se sabe que así era en la primera iglesia, en la iglesia del siglo I. En definitiva, se volvió a como estaba estructurada la iglesia en su origen, es decir, por un lado, los presbíteros o los ancianos eran los líderes locales que se encargaban de guiar, de cuidar a las comunidades cristianas. Eran los responsables de la enseñanza, de la oración y también de la administración de la comunidad. Luego estaban también los diáconos, que eran servidores que se encargaban de atender a las necesidades prácticas de la comunidad, como la distribución de alimentos y la atención a los pobres, a las viudas, etc. Actualmente, y según la iglesia local, estos diáconos realizan tareas como cuidado y mantenimiento del templo, lugar de culto, determinadas tareas administrativas, etcétera, etcétera. Y también estaba, por supuesto, la comunidad, los miembros de cada iglesia. La comunidad cristiana era el corazón de la iglesia de ese siglo I.
Los creyentes se reunían para orar, para compartir comida, para apoyarse mutuamente. Y siempre la cabeza de la iglesia, Cristo. Hablando de la comunidad, otra característica que comenzó o se revitalizó a partir de la Reforma fue la toma de decisiones en asamblea. Comenzó la práctica de tomar decisiones importantes en asambleas formadas por los miembros de la iglesia local, en lugar de depender de una autoridad central, como podía ser el obispado o incluso el papado. El ejercicio de los dones y la participación de la congregación en la vida de la iglesia fue algo que comenzó también a partir de la Reforma. Los miembros de cada iglesia local eran activos y no pasivos como había ocurrido durante siglos, que solamente acudían a la iglesia y les explicaban o les enseñaban en latín y prácticamente no hacían nada más. En el caso de nuestra iglesia local, vemos la participación de los miembros no solo en las asambleas a la hora de tomar decisiones importantes, sino también en el funcionamiento diario de la iglesia en una variedad amplia de ministerios. Otra característica de las iglesias actualmente y que proviene también de la Reforma es la autonomía de las iglesias locales. Otra idea que comenzó con la Reforma fue que las iglesias locales tuviesen autonomía y tomasen decisiones sin depender de una autoridad central. Y eso es lo que ocurre en nuestra iglesia local, por ejemplo. Somos independientes en la toma de decisiones y de actuar, pero esto no significa que estemos aislados, sino que mantenemos relaciones estrechas con otras iglesias locales. Incluso pertenecemos a la FIEI, de la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, con el fin de colaborar entre iglesias y ayudarnos mutuamente, tanto en temas de formación, de proyectos en común e incluso económicamente, donde las iglesias con mayor número de miembros ayudan a iglesias más pequeñas y con menos recursos, algo que también ocurría si leemos las cartas de Pablo, ¿no? También en las iglesias del primer siglo. El hecho de poder interpretar la Biblia de forma personal fue una de las causas que llevó a que se formaran distintas denominaciones desde el comienzo mismo de la Reforma y que han llegado hasta nuestros días. Desde mi punto de vista, la existencia de distintas denominaciones no tiene que ser algo malo, sino algo enriquecedor, si lo que vemos es diversidad y no la desunión que algunos dicen o proclaman. Por supuesto, siempre que las bases de fe y las doctrinas fundamentales sean las mismas. Lo importante es no criticar, sino dar gracias a Dios y orar para que cada iglesia, sea de la denominación que sea, se convierta en una lámpara que alumbre en el lugar donde Dios la haya puesto. Otra característica que también nos viene de la Reforma es que las iglesias se gestionan independientemente del Estado, en todos los niveles, sin vinculación directa con el gobierno, desde el punto de vista económico, en cuanto a la gestión, etcétera, etcétera. Y por último, a partir de la Reforma, la Biblia comenzó a ocupar un lugar importantísimo, básico, vital, como guía y fundamento en la vida de la Iglesia en todos los ámbitos. Y eso es algo que no debemos olvidar, que la Biblia sea nuestra guía en todo momento. Estos son algunos de los puntos de cómo funcionan organizativamente las iglesias evangélicas actuales y que tuvieron su origen en la Reforma Protestante de hace ya más de 500 años y que hizo que la iglesia volviera otra vez a funcionar como al principio en sus raíces, cuando fue instaurada la primera iglesia, tanto doctrinalmente como en organización y en misión, que es predicar el Evangelio a toda persona de este mundo.